Regresamos a Argumentos. Allí tiene usted nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista en Instagram. Allí puede dejarnos sus preguntas y sus comentarios, y también invitamos a nuestra invitada a que por ese espacio también pueda interactuar con ustedes si no nos da tiempo dentro del programa. Ahora vamos a hacer un enlace con Milady Travieso, nuestra reportera. Ella se encuentra con Egle González Lobato, de la Universidad Central de Venezuela, quien también es experta en temas electorales. Adelante, Milady. Un gusto saludarte, Rosa, a esta hora y a toda la audiencia de Argumentos. Conversamos con la abogada y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Egle González Lobato, quien consideró oportuno establecer microacuerdos donde participen todos los sectores del país. Vamos a conocer más detalles. No se puede ver el asunto de una manera global, sino hay que verlo y atendiendo un poco a la complejidad. De hecho, estamos viendo cómo Venezuela y la política venezolana o lo que ocurre en Venezuela está siendo parte de la política interna de otros países. Cuando se habla de un diálogo, no hay que desvincularse, no hay que presentarse como con una desconexión con el país. Entonces yo te voy a hablar de diálogo y yo te voy a hablar de voto y no, yo te voy a hablar ahorita de lo importante y la necesidad que es tener microacuerdos, es decir, lograr sentarse nuevamente, lo que se pueda resolver, porque hay otros asuntos que son de mediación internacional. Pero también se puede hablar de la reinstitucionalización o de aquellas limitaciones que en ningún momento signifiquen poner aún más a Venezuela en el último lugar de América Latina, sino cómo nosotros sacamos realmente al país y utilizamos esta oportunidad de crisis para hacerlo. Entonces lo que queremos es recomponer al país. Bueno, a eso tenemos que ir, pero siempre permitiendo que sean los venezolanos y las venezolanas quienes tengamos la posibilidad de, repito, reencontrarnos y no excluirnos. La política de desaparecer al otro tiene que cambiar y no puede ser promovida por factores internacionales para promover o aventajarse en su política interna. O que haya una facilitación internacional como los esfuerzos que se está haciendo desde la región con el presidente Lula, AMLO y Petro. Entonces, el exilio efectivamente es una pérdida, digamos, en esa fortaleza, y hay que ver de qué manera esto no significa una pérdida de posibilidad de resolución del conflicto político interno. Ante el contexto político, económico y social, González Lobato refirió que es importante trabajar en medidas concretas para solventar la situación actual del país. Con este aporte informativo, Rosa, regresamos nuevamente al contacto contigo. Muchas gracias, Milady Travieso, por la opinión de Egle González Lobato, profesora de la Universidad Central de Venezuela y también especialista en temas electorales. Hablaba de también aprovechar la circunstancia de crisis para buscar una forma de avanzar. Algunos invitados y analistas también nos han comentado que, bueno, en medio de estos procesos, pues también puede ser un punto de quiebre para obligar a los polos a pensar en que no todo es blanco y negro, a buscar matices, quizá a sentarse con quien no habría pensado sentarse en el pasado. ¿Qué crees tú, Iris, de eso? Mira, Egle decía algo muy importante, que era el tema de los acuerdos pequeños para avanzar. Y yo creo que en aras de eso, y uniéndolo con esto que tú planteas, el momento político, y por eso yo siempre reitero y te he hablado el día de hoy de la responsabilidad tan importante que tiene en sus manos la dirigencia política de un lado y de otro, en estos tiempos y en esta crisis que estamos viviendo, lo más importante es poder establecer nuevos canales de comunicación. Nuevos canales de comunicación con quienes realmente tengan la voluntad política de avanzar en un acuerdo. Hemos visto cómo el gobierno durante estos últimos años ha establecido, digamos, como que un doble diálogo, ¿no? Una doble negociación. Me entiendo con la gente de la mesa y de la Alianza Democrática por un lado, me entiendo con la gente de la plataforma por el otro, pero además me entiendo con algunos particulares de forma aislada, ¿no?
Eso debe acabar, Rosa, porque eso no beneficia en absoluto al país y a El presidente solventar Maduro la hablaba de crisis. un gran diálogo nacional. Creo ¿Será que debe posible haber, llegar a esa fase? creo que debe haber un gran diálogo nacional, pero para que este diálogo nacional exista, las oposiciones deben estar dispuestas a encontrarse. Porque realmente aquí cuando mucho hablamos del gobierno, ¿no? Yo puedo hacer una lista y siempre digo, yo pudiese hacer una lista gigante de los errores del gobierno. Yo tengo 22 años siendo opositora a este gobierno y tengo 22 años militando en la oposición y 22 años luchando de forma democrática para que exista un cambio de gobierno. No tengo nada más que, o mejor dicho, no es al gobierno al que quiero pedirle hoy que cambie, quiero pedirle a la oposición, a la que me representa a mí y a más de 7 millones de personas en este país y en el mundo además, porque hay muchos opositores afuera. A esa oposición yo quiero pedirle hoy que haga una revisión de lo que ha hecho en estos últimos años y de cómo el permitir que el gobierno los fraccione en toletes no ha dejado que se concrete una estrategia en beneficio del cambio político. La oposición hoy tiene que ver que lo más importante es entenderse entre ellas. La gente de la Alianza Democrática debe buscar puentes con los del centro político, Carri, Enrique Márquez. Enrique Márquez debe buscar puentes con la gente del G4 y la gente del G4 debe entenderse con la gente de la Alianza Democrática. Eso debe ser así, debe reestructurarse la oposición. Pero además yo creo que también es importantísimo que se le dé espacio a estos liderazgos emergentes que están más cerca de la sociedad, de la gente, del día a día, que están en mayor conexión con los problemas que suelen olvidarse en esas mesas de diálogo. La economía, la educación, la salud, todo esto, las comunidades, la calidad de vida del ser humano, esos liderazgos emergentes, dar espacio para las mujeres que hacen política. Tú sabes lo importante que es que en estos procesos de diálogo exista presencia de mujeres y que exista además una presencia de mujeres en los espacios donde se toman decisiones. No es algo que inventé yo, que esté diciendo hoy porque soy mujer y porque soy política. Está comprobado que los procesos de diálogo y los acuerdos que se realizan son más duraderos en el tiempo cuando existen mujeres dentro de esos acuerdos y por sus participando capacidades de activamente. negociación y entendimiento. Tienen de pensar en el capacidades. colectivo. Así es. Entonces, creo que es un ejercicio que debe hacer principalmente la dirigencia opositora. Reorganizarse, reinventarse es muy importante para que este nuevo diálogo con el gobierno no sea un diálogo más. No sea un proceso de diálogo en donde al final terminemos liberando 3, 4 políticos que están presos o presos políticos, pero me refiero a presos políticos que son dirigentes políticos y entonces los 1.900 que no son dirigentes políticos, que simplemente eran ciudadanos, pues se quedan ahí detenidos tras las rejas, como pasó en las negociaciones de 2002, de 2014 y de 2017, en donde salían los políticos y quedaban los ciudadanos o los funcionarios detenidos. Eso no puede volver a ocurrir. Yo creo además, Rosa, que en este proceso de diálogo debe hablarse de una reinstitucionalización total del país. Este Consejo Nacional Electoral no puede seguir. Es imposible realizar un proceso electoral en el próximo año, 1 o 2, los que tengan que hacerse, con este Consejo Nacional Electoral. Quien Y además eso, aún debe rendir cuentas, debe claro, presentar los resultados de este proceso eso es electoral. un llamado que yo le hago a la Asamblea Nacional y a los diputados que nos representan ahí en la oposición. Este Consejo Nacional Electoral no puede continuar. Un Consejo Nacional Electoral que 45 días después, aún con el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, no ha publicado los resultados mesa a mesa y las actas como le fue ordenado con el máximo órgano de este país. Entonces, esos son acuerdos en los que se debe ahondar, esas son circunstancias que nosotros debemos discutir y que deben ser los grandes temas de este nuevo proceso electoral. Maduro no puede llevar otro diálogo como lo ha llevado, pero eso solo es posible con una oposición reunificada, reorganizada y con una estrategia
que lleve a Maduro a sentarse y ponerse serio en el cumplimiento de los acuerdos. Y que quizá esta situación obliga a que esos grupos Así es. y esos factores se unan con un objetivo en común, probablemente. Vamos a ver en Instagram, jfranco245 te escribe, Iris. Abrazos, nos escribes, apreciada Rosa Iris, la oposición ha dañado tanto al país como la ideología retrógrada del oficialismo, nos dice. Es trabajo del resto de la oposición efectuar operación limpieza para luego compartir la dirección opositora. Con este urgente cambio será posible conseguir avances importantes en la solución de nuestra crisis. Hace un comentario pues cercano a lo que mencionabas, ¿no? De la importancia que tienen tanto la oposición como desde el Ejecutivo revisarse, hacerse una autocrítica de lo que es necesario, no para cada partido, para cada polo, sino para el país. Así es. Yo creo, Rosa, que hay mucha decepción en la ciudadanía con respecto a la dirigencia. Y los entiendo. La verdad es que los entiendo porque yo siento que no hemos estado a la altura de las circunstancias. El gobierno, sin duda, es uno de los peores gobiernos de nuestra historia y han sido unos años de crisis en donde nosotros no podemos obviar cuáles han sido las responsabilidades que ha tenido el gobierno en esta crisis. Pero tampoco podemos obviar que nosotros pudimos hacer las cosas diferentes. Y creo que este es el momento de hacer las cosas diferentes. Hay políticos haciendo las cosas diferentes. Hoy veía una rueda de prensa de Enrique Márquez, hace unos días declaró Antonio Ecarri, y en ambas declaraciones vi a dos dirigentes políticos que, aunque no resultaron beneficiados por los resultados electorales del 28, tienen un gran compromiso con la recuperación de la democracia. Creo que hay que aprovechar esa oportunidad y convertir, sigo insistiendo, lo que está ocurriendo hoy en un proceso que lleve a Venezuela a un gobierno de unidad nacional o a una propuesta que permita una transición a la democracia de forma pacífica y ordenada. La posición y opinión de Iris de Franca la invitamos a que usted también la pueda ver en nuestra repetición de las 11 de la noche en nuestro canal de YouTube. Iris, queremos agradecer tu Muchas participación gracias. en este espacio. Gracias. Y gracias a ustedes también que están ahí en sintonía a través de la señal de Globovisión. Al regreso, nuestro segundo invitado de esta tarde. Él es de la Asociación Bolivariana de Emprendimientos, así que vamos a tener también otra visión relacionada a los temas económicos y sociales que nos afectan y qué se está haciendo desde esa plataforma para ayudar a los emprendedores y pequeñas y medianas empresas en Venezuela.